luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios, Padre, para ser nuestro Maestro, y que enseñas los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida, pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que dices cuidado por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las cosas secretas del corazón. Descubrimos los tesoros de la sabiduría y la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe con luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda, hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar donde lo dejamos el lunes pasado, en este quinto libro de nuestras Biblias, que se llamaba ¿cómo? A ver, sencillo. Estamos en época de exámenes. Deutero. ¿Y lo de Deutero a qué sonaba? A segunda, Deutero después, Deuteronomio, segunda ley. Entonces os decía que este libro viene a ser una recopilación dentro del Pentateuco, de los 5 primeros libros, de todas las leyes que hemos ido viendo en libros anteriores, tanto en Éxodo como en Números, Génesis no tanto, pero Éxodo y Números casi con matizaciones, con una progresión espiritual que se aprecia, ¿no? Pero son cosas en la mayoría de los casos que ya hemos oído. Nos cuenta el evangelista San Juan, esto es un pasaje muy conocido, que llevaron ante Jesús a una pobre mujer acusada de adulterio, de flagrante adulterio, dice, o sea que la habían pillado infraganti. Y seguro que todos recordáis la escena. Y acusada pide que se la apedree, porque la ley ordenaba apedrear a las adúlteras. Le quieren meter en un lío a Jesús, pero Jesús, que es más listo que ellos, pues con la propia ley, con el libro en la mano, digamos, les devuelve la pelota. Porque por un lado, si decía que no la apedrearan, pues dirían, hombre, Jesús, no estás cumpliendo la ley de Moisés. Y si decía que sí, ¿dónde quedaría esa admiración de la gente sencilla tenía por Jesús, por su compasión, por su misericordia más que demostrada? La contestación que Jesús dio ha recorrido sermones, plumas, comentarios de todo el mundo. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y es que la ley, ante graves acusaciones que podían ser castigadas con la vida del acusado, exigía, primero, que fueran más de un testigo, y por la responsabilidad en que incurría, se les exigía ser los primeros en lanzar las piedras contra el acusado. ¿A qué viene esto? Pues a que lo dice el Deuteronomio en el capítulo 17, por donde andamos ahora. Buscar, capítulo 17, versículo 7. Las manos de los testigos se alzarán las primeras contra él para hacerle morir, y después seguirán las del pueblo. Claro. Has de extirpar el mal del suficiente, hasta ahí, muchas gracias. Con esta lectura simple basta para entender por qué dice el Evangelio que todos se fueron escabullendo, empezando por los más viejos. Claro, a ver quién es el bonito, porque ahí ya sí que si lo tiro me tengo que retratar. Bien, todo como es, esta es una más de tantísimas citas que nos demuestran que todo el Antiguo Testamento proyecta el Nuevo y el Nuevo da cumplimiento al Antiguo. Moisés en este libro sigue hablando y en este punto concreto choca, por ejemplo, que hable de monarquía, ya que en su tiempo todavía el pueblo de Israel no tenía rey. La organización seguía siendo patriarcal.
la monarquía, cuando la estudiemos en su día, al llegar al libro de Samuel, veremos ya lo que prevé. Sin embargo, Moisés dice estas palabras, ¿cómo las podemos entender? De 17, 14, 15. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, la hayas ocupado y vivas en ella, si quieres tener un rey como las naciones de alrededor, nombrarás rey a quien elija el Señor tu Dios. Lo escogerás entre tus hermanos, no harás rey a un emigrante. Suficiente. Nos basta saber eso, ¿no? Y es que está siendo una previsión de futuro. Y como en los pueblos limítrofes, sin reyes, pues él, sin que todavía exista monarquía en el pueblo de Israel, piensa que puede ser una cosa que se puede dar. Y a él lo que sí se pone a decir es qué condiciones y cómo debería ser ese rey. Primero, que sea elegido por Yahvé, y después por todo el pueblo. Y sigue diciendo, en el 16-17, No debe Pero que tener- no tenga gran número de caballos, ni pretenda volver al pueblo de Egipto, porque Yahvé tu Dios ha dicho, no volváis nunca jamás por ese camino. Que no tenga mujeres en gran número, para que no se desvíe su corazón, ni grandes cantidades de plata y oro. toma, casi nada, que no tenga muchos caballos, que no tenga muchas mujeres, y la razón que da, porque se podría descarriar su corazón. Claro, son cosas que cautivan el corazón del hombre. Cuando estudiemos la historia del reino, veréis que Salomón queda retratado en todo en cuanto este Moisés advierte de cara a futuro de lo que no debe tener un rey. Pues vamos a ver que Salomón, tal vez por el afán de medirse con su boato exterior, con las grandes cortes orientales, desoyendo a Yahvé, aparte de tener muchos caballos, mucho oro, muchas mujeres, al final de sus días, por ellas se descarría su corazón, porque se hace politeísta, no quiere desagradar a ninguna y adora a los dioses de todas ellas. Bueno, pero ya llegaremos ahí en su día, no quiero adelantar nada. También añade Moisés que el rey debe leer la ley todos los días de su vida para aprender a temer a Dios, guardar su palabra, poner en práctica sus preceptos. Ni que decir tiene que cuando hablo aquí de temer a Dios, estamos hablando del don del Espíritu Santo, del santo temor de Dios, que es temor a desagradar a Dios. Lo equivalente a santidad, no tenerle miedo a Dios, como ese castigador que nos espera detrás de la esquina con un palo para darnos en la cabeza. No, no estamos hablando de ese temor de Dios, sino el temor de ofender a Dios. Y así su corazón, dice en el 17-20, De esta manera no se creerá superior a sus hermanos, ni se desviará de la ley, ni a derecha ni a izquierda. claro, de esta manera, con este modo de proceder, teniendo presente en obedecer a Yahvé, leer su palabra, no aferrarse a los bienes materiales, no se engreirá su corazón, lógico, y en ese caso no se aportará ni a un lado ni a otro. El cumplimiento iba acompañado de una promesa, prolongación de sus días, de su reino y de sus hijos, pero parece que eso como que quedaba en segundo plano y no lo acababan de captar. El pueblo de Dios, el pueblo elegido por Dios, fue variando en cuanto a la estructura político-social. En Génesis vimos en los patriarcas eran verdaderos jeques nómadas con plena autoridad sobre sus tribus. Ya en tiempo de Moisés y a partir del Éxodo, el pueblo que cuenta con cierta unidad por vínculos de sangre y religión queda bajo el caudillaje de Moisés. Luego será el de Josué, que será el primer libro que veamos el año que viene si Dios quiere, porque no nos va a dar tiempo entre hoy y el próximo lunes terminaremos Deuteronomio. O sea que al final hemos sido tan valientes, hemos hecho 5 libros en el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y empezaremos con José. Y a propósito del calendario, también adelantaros ya, porque lo sepáis, que el próximo lunes 1 terminamos Deuteronomio, pero el curso no lo terminamos hasta el día 8. ¿Y el día 8 qué hacemos? Porque en lugar de instrucción bíblica normal, como la que tenemos, y para no empezar un libro nuevo, tendremos una fiesta a fin de curso. ¿Y en qué consiste esa fiesta? Pues en un compartir de hermanos. Compartir en la palabra lo que nos pueda hacer bien de las
impresiones que cada uno tiene acerca del curso o lo que la palabra de Dios le ha dicho a él a lo largo del curso, poderlo compartir entre nosotros. Y dicen, hay un refrán por ahí antiguo ahí que dice: de la misa a la mesa. Y nuestro pueblo mediterráneo es muy dado a eso, ¿no? Se dice el vinito, aunque no traigamos vino, de fin de curso, pero sí un compartir también, de lo que cada cual traiga. Ya os diremos que hay que traer. No sé qué se os ocurra traer a todos jamón de jabugo, y tampoco es eso. Hay que cambiar un poco. O sea, alguien que traiga gambas de Huelva o algo. Hay que hacerlas. Por supuesto, es broma. Pero sí, o sea, no es broma lo de la fiesta fin de curso el día 8. Y ese día daremos las vacaciones. Pues bien, a Moisés, como caudillo, se le reservó el juzgar los asuntos graves. Pero ya antes, el suegro de Moisés, hombre prudente, le aconseja lo siguiente. Leamos del 18, 21 y 22. Y si te preguntas, ¿cómo distinguir si una palabra no es palabra del Señor? Cuando un profeta hable en nombre del Señor... Perdón, he dicho eso, ¿verdad? ¿O qué? ¿O he dicho ¿Es del Deuteronomio? Es que no sé si lo he dicho bien. Es Éxodo 18, 21, 22. No, es que no sabía si lo había dicho bien o no. Y como ya quite las citas ahí, a ver si lo encontráis. Del capítulo 18 leemos 21 y 22. Pero escógete de tu pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres íntegros e insobornables, y nombra a los jefes de libre, fiel, delincuente y de bien, para que sean los jueces ordinarios del pueblo, que a ti te lleven únicamente los asuntos más importantes. Claro, se había multiplicado de tal manera la necesidad de juzgar. Claro, los hombres somos humanos, por naturaleza fallones, ¿no? Y se ve que se hizo preciso en su momento nombrar pues auxiliares de Moisés a consejo de su suegro, y se reservó él solamente los casos más graves. Todo el devenir del pueblo se va perfeccionando. En números vimos ya que lo que podíamos decir un mini Sanedrín, dice en números, la leo yo para que no busquéis: elígeme a 70 varones de los hijos de Israel, de los que tú sabes que son ancianos del pueblo y de sus principales. E independientemente, al entrar en la tierra prometida, cada tribu tendrá que ir conquistando la parte que le ha tocado, su parcela, bien solo o bien ayudado por otras tribus. Y durante el periodo de los jueces vamos a ver cómo Dios concede a diversos caudillos la ayuda divina para que puedan vencer a sus enemigos. Pero eso también hablaremos cuando lleguemos al libro de los Números. Al llegar a Samuel, ya contó el pueblo con un rey. El reino se va agrandando con David y llega a su esplendor con su hijo Salomón, para, a la muerte de este, partirse por un cisma. Se forman dos reinos, uno al norte con aproximadamente 10 tribus y otro al sur con otros 2, pero de todo esto ya hablaremos en su momento. Es cosa que adelanto para que nos situamos un poquito. De nuevo Moisés vuelve a advertir sobre lo de esa abominación que había en los pueblos limítrofes, de pasar hijos por el fuego, inmolados a ídolos, y de unas cosas más que él califica también de malísimas, de abominables, y que nos interesa resaltar, porque desgraciadamente no están pasadas de moda. Moisés les dice, ahora sí, leer en Deuteronomio 18:11. Y encantamientos, ni quien consulta encantadores, ni a espíritus ni adivinos, ni pregunta a los muertos. Es abominación ante Yahvé cualquiera que esto hace, y precisamente por tales abominaciones arroja Yahvé, tu Dios, de delante de ti. Perfecto. Que no haya entre vosotros quien se dé a la adivinación, ni a la magia, ni a hechicería, ni a espíritu. Es abominación. Y sobre estas abominaciones, el cristiano de hoy tenemos que tener ideas muy claras. Primero por nosotros, que presumo que las tenemos, pero también por saber ilustrar a personas ingenuas, de buena fe o de poca cultura, o que por circunstancias especiales están afligidas
y son seducidas por propagandas falsas en donde creen encontrar ayudas en estas prácticas. Y me viene esto como anillo al dedo para hablaros de la fiesta que celebramos ayer y hoy. ¿Qué es hoy? Lunes de Pentecostés. ¿Y ayer? ¿Y sabéis lo que se celebra en Pentecostés? Pues sí, la venida del Espíritu Santo. Estáis todos a por el cielo, ¿eh? Como he dicho, la época de exámenes, pero se celebra sobre todo, o es fiesta, de el apostolado seglar. Todos somos apóstoles por el hecho de ser bautizados, y aquí apóstoles de la palabra. Se celebraba también el Día de la Acción Católica, pero esto es fe católica. Fe católica que es estudio con sencillez de la palabra de Dios para llevar a nuestros hermanos, que es cumplir el Evangelio. ¿Qué se dice al final de todos los evangelistas? Id al Evangelio y predicad, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Es que es responsabilidad mía, y ahí al decir mía, poner cada uno vuestro nombre, es de mí el que mis hermanos hacerles partícipes de lo que yo sé, de lo que yo he aprendido, y en este caso para poder aclarar. A ver, os digo esto porque hace poco, hablando con un profesor de allí de mi diócesis, del Centro de Teología de la diócesis de Getafe, me enteré que era exorcista. Y hombre, yo sabía que había exorcistas, pero no que tuvieran tanto trabajo. En serio, me dejó profundamente impresionado. ¿Por qué? Pues porque todas estas cosas son puertas abiertas al maligno. Y me llamó la atención determinadas cosas, determinadas cuestiones. Una que está muy de moda y que la gente no la tiene por mala en principio, y es el famoso Reiki. ¿Habéis oído hablar del Reiki? En los centros de yoga y... Pues es la sanación por invocar a través de seres, espíritus, tal, bueno, parece ser, yo gracias a Dios no he tenido ninguna relación con ello y no os puedo hablar de primera persona, pero sí hubo una persona en el congreso de evangelización que hubo el primer fin de semana de marzo, allí también en Getafe, en el Cerro de los Ángeles, que dio un testimonio de haber pasado por eso y haber sido la más desastrosa de sus experiencias, porque claro, te lo venden de una manera y al final se mete por otra, ¿no? Y luego hay gente también ingenua que parece que no puede vivir sin que su primera tarea por la mañana sea leer el horóscopo. A ver, eso es falta de esperanza. O sea, si estamos en las manos de Dios, si Dios es misericordioso, cuidado, que no estoy diciendo, a ver, quiero que me entendáis, ¿no? Que nadie, o sea, que Adolfo está tachando de pecaminoso eso, no. Estoy diciendo lo que dice Moisés, que es extremadamente peligroso. Que, aparte de que la mayoría de las veces es puro camelo, pero puro camelo. ¿Os he contado ya el chiste del adivino o no? Sí, le he contado. Eso ya no. Otra vez, que llega uno a la puerta a ver al adivino y dice dentro, ¿quién es? Y dice, vaya una mierda adivino. Y se fue. Bueno, eso es el extremo del iceberg. Pero hay curas exorcistas, pero, yo no veo de religiones. Pero hay de verdad todo un mare magnum ahora mismo, un totum revolutum, que francamente, o sea, es no acercarse, o sea, y si a alguien le puedes ayudar, pues perfecto, ayúdale. Sabed que son asechanzas del maligno. Cuando lleguemos al primer rey, Saúl, guerrero fuerte, todo un tiarrón, le veremos caer al suelo, asustado por haberse atrevido a evocar a Samuel, que había muerto. Ya lo veremos en su momento. El Catecismo de la Iglesia Católica, al que nos remitimos, lo dice con toda claridad. Los que lo tenéis en casa, consultar el número 2116 y 2117. Dice, todas las formas de adivinación deben rechazarse. Y dice que no hay que aceptar ninguna, aunque para mayor ilustración especifica horóscopos, astrología, quiromancia, toda hechicería, espiritismo, etc. Y todavía son más condenables, dice el Catecismo, si con ellas se pretende dañar a otro, recurran o no a la intervención de los demonios.
Ahí lo dice así, tal cual os lo acabo de leer, en el 2116 y 2117, repito. Moisés, damos un pasito más, profetiza el profetismo, valga la redundancia, del que hablaremos, pero sobre todo porque se entremezcla la vida de los profetas con la vida de los monarcas. Y tal vez este texto del Deuteronomio, leerlo mejor, Deuteronomio 18:15. Yahvé tu Dios te suscitará de en medio de ti y de entre tus hermanos un profeta como yo, a él le oirás. Un profeta, hasta ahí, un profeta como yo, a quien escucharéis. Es por lo que los judíos esperaban un Mesías como un nuevo Moisés. Acá entendemos el por qué cuando sacerdotes y levitas fueron a preguntar al Bautista quién era, le preguntan: ¿eres tú Elías? Claro, Elías es el padre del profetismo. Él dijo: no lo soy. Y añade otro: ¿eres tú el profeta? Respondió: no. Todo judío sabía que se referían a ese profeta que esperaban como un nuevo Moisés. Seguimos avanzando en el libro. Moisés sabe que para conquistar la tierra se las tendrán que ver con fuerzas superiores, y sabe bien que sin la ayuda de Dios, nada de nada. Y también sabe que para esa ayuda nada mejor que la fe. Así les va formando de cómo deben comportarse cuando lleguen las batallas que sin duda van a venir. Y les dice, a propósito de lo que se van a encontrar, 21. Cuando salgas a combatir contra tus enemigos y veas caballos y carros y un pueblo más numeroso que tú, no tengas miedo de ellos, pues el Señor tu Dios que te sacó de Egipto está contigo. Está contigo. Y como hace mucho que no volvemos a machacar sobre que cuantas veces leáis estos libros tenéis que meteros dentro del marco histórico, lo recuerdo una vez más, porque a más de uno le puede escandalizar el que la ayuda para vencer a esos pueblos enemigos venga de parte de Dios, como si Dios fuera parcial. Te tomo a ti, te dejo a ti. Ideas claras. La primera: Dios siempre está dispuesto al perdón. ¿Cuánta legislación llevamos vista en favor del prójimo? Y legislación acorde con aquellos tiempos. Y otra más: ¿cuántas veces repite la Escritura? Para que veáis, si queréis, el Salmo 136. Eterna es tu misericordia. Si damos por hecho, sabido y querido, que Dios es inmutable y que Dios es amor, ¿cómo en estos textos vemos esa ayuda para castigar a otros pueblos? Ciertamente Dios no cambia. Los hombres sí. Pueblos malvados, pervertidos, despreciadores de la ley natural, a los que sin duda alguna Dios les dio un sinfín de oportunidades, y que respetaran la ley natural, la que llevamos todo en nuestro corazón: respetar la vida, no dañar al prójimo, y que siempre desoyeron la voz de la conciencia para seguir en sus aberraciones. No queda otra solución que permitiera, lo recalco, para que no tomemos como acción activa de Dios lo que Dios permite, pues que sean castigados, que sean eliminados, que sean vencidos por otros pueblos. ¡Ojo! Recíproco, porque eso también le pasa al pueblo de Israel. Cuando se aparta de Israel y esto me hago yo solito, se encuentra que le dan caña a los otros. El Señor no entra en nuestras vidas en ese aspecto. Somos nosotros los que nos labramos con nuestra libertad, nuestro bien o nuestro mal. Maldición o bendición, como veíamos hace 15 días, quiero recordar. Y aunque la historia la vamos haciendo los hombres, Dios está siempre dispuesto al perdón. Y aquí entra todo hombre de toda época, de todo momento. Es interesantísimo cómo revela esto el profeta Isaías, el amigo de mi amigo Ángel. Ángel nos dio la charla en Cuaresma, es un enamorado de Isaías, y es que para cualquier lo domina perfectamente. Y cuando se habla de perdón, lo que bien clarito dice Isaías es que el Señor no cuantifica ni cantidad ni gravedad. Dice ahí, para lo que tomáis nota, en Isaías 1:18,
venid, hablemos, disputemos, aunque vuestros pecados sean como la grana, blancos como la nieve quedarán. Los más gordotes, si venís a mí, borraos, pero para siempre. Y esta es la condición, claro, recurrir a él. Querer ser perdonados. Yo muchas veces me pregunto, ¿por qué esto que está tan clarito no lo haremos llegar a los demás? O sea, ¿por qué no evangelizaremos con claridad con estas verdades? La historia la vamos a ver, por otro lado, narrada con distintos géneros literarios a los que usamos actualmente. Dios está en todo, pese a la libertad del hombre. Misterios, sí, ya lo hemos dicho muchas veces, pero ¿verdad? ¿Es así? En ocasiones, más de uno al leer la Biblia se queda perplejo, y más de una vez nos han preguntado si Dios no puede odiar, si Dios no puede aborrecer. ¿Cómo dice la Biblia? Yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Pues cierto que Malaquías pone en boca de Yahvé esta expresión, pero ya advertimos que el hebreo, idioma en el que está escrito el Antiguo Testamento, no usa el adverbio más, de forma que para demostrar cierta preferencia usa amar a uno y aborrecer u odiar a otro. No que se tomase como nosotros hoy en nuestro lenguaje lo tomamos. Y la prueba es que San Pablo, del que no podemos tener duda, que sabía bien que Dios no aborrece a nadie, cuando recuerda esta cita de Malaquías en su carta a los romanos, lo da por bueno y sabe bien lo que decir, a qué atribuirlo. Obviamente, no hay odio de Dios. ¿Recordáis la prisa que tuvieron para sepultar a Jesús? Sí, porque era el final del sábado, sí. ¿Y por qué más? Cierto que caía la tarde. Pero no menos cierto la razón que los judíos tenían para no dejar un reo colgado de un madero. San Pablo, escribiendo a los Gálatas, le dice que Jesús se hizo maldición por nosotros. Eso escribe él, y escribiendo a los Gálatas, dice: maldito todo aquel que está colgado de un madero. Aluye a la escritura, apunta a la escritura. Vamos a leer el Deuteronomio 21, 23, porque ahí es donde viene. Y sabemos que Pablo sabía escritura a punta pala. Deuteronomio 21, 23. Su cadáver no quedará sobre el madero durante la noche, sino que lo enterrarás el mismo día, pues el que cuelga del madero es maldito de Dios. Perfecto. Consideraban al ajusticiado maldito, pero además dejar un cadáver sin enterrar era como una profanación y foco de corrupción material, y como tal indigno de recibir tierra santa, sepulcro santo. Tengamos en cuenta que el cadáver de un ajusticiado no recibía tratamientos de embalsamación contra la corrupción. Interesante puede ser saber que la expresión colgado de un madero la usan Lucas en Hechos, Pedro en sus cartas y Pablo en las suyas. Y Brígido, que me está escuchando, sabe de una cita que suelen usar los testigos de Jehová para desmitificar la cruz de Cristo, basándose en esto de colgado de un madero. Cuando hay traducciones suyas propias de su propia Biblia en que dice que colgaba de la cruz. Bueno, esto es entre paréntesis, no viene muy a cuento. Pero es una expresión que procede de aquí, procede de Deuteronomio. Otra ley que revela esa elevación y delicadeza de Moisés es esta, Deuteronomio 23, 16. Tenlo contigo en medio de tu tienda, en el lugar que él elija, en una de tus ciudades donde bien le vieres sin causarle molestia. Suficiente. Claro, yo había que haber leído un poquito antes, ¿no? La delicadeza de Moisés de no entregar a un amo un esclavo huido que se haya refugiado en tu casa por caridad, pues bien sabes que si lo devuelves a su amo va a sufrir castigo, ¿no? Son leyes algunas que, respetando la propiedad privada, permitían remediar el hambre. Si uno pasa por una propiedad con fruto, leo yo, si entras en la viña de tu prójimo, podrás comer las uvas hasta saciar tu apetito,
pero no guardarás más en tu zurrón. Exactamente igual manda acerca de los sembrados y de las espigas, que las dejarás ahí para los que hagan rebusca encuentren ahí remedio a su necesidad. Prohíbe también determinantemente el Deuteronomio la prostitución sagrada, y cuanto al hombre prostituido, eran llamados en lenguaje bíblico hieródulos, se les llamaba perros, y de ahí que el dinero de tales prostituciones se le llamaba salario de perro. Leer Deuteronomio 23, 18. Los hijos y las hijas de Israel no se entregarán a la prostitución sagrada. Si has de cumplir una promesa, en ningún caso llevarás a la casa del Señor tu Dios grano o dinero obtenido con la prostitución sagrada, pues es algo abominable para el Señor tu Dios. Bien, ¿pero hay alguna traducción que ponga salario de perro? Sí, la mía. La tuya, ¿no? Sí. Bueno, es lo mismo, lo que nos acaba de leer ella queda perfectamente claro, lo entendemos, pero el saber esta procedencia, que se le llamaba así, salario de perro, tendrá también eco en el Nuevo Testamento. No quiero ir ahora para no desviarnos de donde estamos, ¿no? Era eso. Dice que no se puede llevar como ofrenda parte de ese dinero obtenido de esa manera, ¿no? Cuando Jesús nos enseñó, sin género de dudas o sin que se pueda dudar de sus palabras, que al hombre no le es lícito despachar mujer y que si se casa con otro comete adulterio, recordaréis que al escuchar a Jesús, los fariseos, para ponerle a prueba, le preguntaron: entonces, ¿por qué Moisés prescribió dar carta de divorcio y repudiarla? Por Jesús, por supuesto que Jesús estaba hablando clarísimo, y él dice que de la dureza de su corazón. Pero vamos a ver lo que está escrito en Deuteronomio. Deuteronomio 24, 3 y 4. Si también el segundo marido la aborrece, le da el certificado de divorcio y la echa de casa, o si este segundo marido se muere, el primer marido no podrá volver a casarse con ella. Bien, el pasaje es más amplio, pero es ahí donde viene el Deuteronomio al que hacen alusión los judíos cuando le quieren poner a prueba. ¿Ves? Si esto ya lo teníamos en esa ley, ¿quién eres tú para venir a quitárnoslo? Se le puede dar nivel de repudio, que lo dice el Deuteronomio. No pocas leyes recogidas en este libro muestran la delicadeza humanitaria de Moisés. Así, y esta curiosísima, la sabía, pero hoy cuando lo he vuelto a leer me he sonreído, como ahora, porque llama la atención. Leer Deuteronomio 24, 5. Cuando un hombre sea recién casado, no irá a la guerra ni se le ocupará en cosa alguna. Quede libre en su casa durante un año para contentar a la mujer que tomó. Para contentar a la mujer que tomó. Y tú oyes esto y dices: ¡ole tu narices! Ya ve, así se legisla. ¿Y de qué vivía? Hombre, ¿por qué? Pues por uno de los dones del matrimonio es, aparte de la procreación, de la prole, que todos conocimos en el catecismo de pequeño, es la satisfacción recíproca de los esposos, la donación generosa. Y esto se pasa por alto. Se ve como una cosa de menor importancia. Lo importante son los hijos, que no, que son los dos fines del matrimonio. Si la gente entendiera que esto es así, diría: una mujer para mí, para toda la vida, que es que no me conformo con menos. O sea, no es que me conforme con tener, que no, es que lo que yo quiero es eso. Eso es la grandeza del matrimonio. Y fijaros tú por dónde que nos sale esta perla en el Antiguo Testamento. Que no vaya a la guerra, pobre criatura, por lo menos durante un año, que tiene que contestar a su mujer que está recién casaete. Pues bien, si leemos el 19-21 del capítulo, el 24 del 19 al 21, encontramos lo de las espigas que os decía. Las espigas, la vendimia. Del 19. Del 24, ahora versículo 19. Cuando en tu campo siegues tu miel, si olvidas alguna gavilla, no vuelvas a buscarla. Déjala para el extranjero, el huérfano y la viuda, para que te bendiga Yahvé tu Dios en todo trabajo de tus manos.
Cuando sacudas tus olivos, no hagas de ti rebusco en sus ramas, déjalo para el extranjero, el huérfano y la viuda. Cuando vendimies tu viña, no hagas en ella rebusco, déjalo para el extranjero, el huérfano y la viuda. Suficiente. Repite leyes como la prohibición del tráfico de esclavos, lo de devolver el manto dado en prenda, que lo veíamos, os acordaréis, al llegar a la noche, para que pueda abrigarse porque no tiene más que ese manto. Son leyes que vimos ya en Levítico, sobre todo, ¿no? Veíamos, sin embargo, quiero llamar la atención sobre esto, lo que decía en Levítico y lo que vamos a ver en Deuteronomio. En Levítico 19:13 vimos que decía Moisés, buscar uno 19:13, y otro que busque Deuteronomio 24:15. Levítico 19:13. No oprimas a tu prójimo ni le despojes violentamente. No quede en tu mano hasta el siguiente día el salario del jornalero. Que no quede en tu mano, o sea, que no le retenga ni un día retenga el salario al jornalero. Y dice en 24:15. Dale cada día su salario, sin dejar pasar sobre esta deuda la puesta del sol, porque es pobre y lo necesita. De otro modo, clamaría Yahvé contra ti y tú cargarías con un pecado. Importante lo que añade, ¿eh? De este modo, no apelará a Yahvé contra ti y te cargues con tu pecado, con un pecado en tu conciencia. O sea, ya sabemos que no estaba bien, que no se puede retener el salario de un día, pero aquí da una razón de peso, y es que sintiéndose gravoso en lo que le acabas de hacer, pero claro, es que es verdad, hacerlo es pecado. Y sigue en este capítulo pues con defensa del forastero, de la viuda, montones de leyes que ya hemos visto. Para los que no saben de aquellas prescripciones, les extrañará esta cita de Pablo sobre los azotes que recibió por predicar a Jesucristo. Y dice, lo traigo a vuestra memoria porque los que visteis las cartas de San Pablo con nosotros os acordaréis. Habla él de sí mismo en aquella ocasión y dice: 5 veces recibí 40 azotes menos 1. Eso lo dice Pablo. ¿Por qué menos 1? Mirad, los demás Pablos, cuando castigaban a azotes, no andaban con miramientos. En general, el código Hammurabi castigaba con 60 azotes, solo por haber afrenteado un hombre, si era de condición social superior. Y en tiempos de los romanos daban 50 hasta el punto de que había flagelados que morían en ese acto. De hecho, una de las hipótesis que se aventura acerca del mandar a azotar a Jesús, el amigo Pilato, fue esta: yo no quiero matarle, pero bueno, le mando a azotar, y a ellos les digo no que lo mato, sino que lo voy a castigar. A lo mejor, dice, es una de las hipótesis, aventuran los exegetas, con la secreta esperanza de que muriera en el castigo. Pues ha sido por azotarle, yo no quería matarle. Es una hipótesis y como tal la digo. Venimos a lo de la flagelación, porque Moisés mitiga estas prácticas siempre en favor de la misericordia y les dice que si han de castigar con azotes, además de que les den según merezca la culpa, pegarle 40 azotes, pero ni uno más. Leerlo en 25:3. Podrán darle hasta 40 azotes, no más, no sea que si le dan más, tu hermano quede envilecido a tus ojos. Claro, así como diciéndoles, es preferible no llegar que pasarse si en ello hay injusticia. Y lo de dar 40 menos 1 de San Pablo, ¿por qué? Porque los fariseos, hipócritas en la apariencia de cumplir los preceptos de Moisés, contaban los azotes, pero se cuidaban muy mucho de pasarse, y por si acaso se habían equivocado al contar, o habían dado alguno de más, por sistema daban uno menos. Así cumplían la ley. Fijaros hasta qué extremos, ¿no? Una interesante y muy conocida ley de Deuteronomio es la famosa ley del levirato. Sin duda que la ley, ya cuando lleguemos al libro de Ruth, con Boot, veréis que hay un pasaje precioso a propósito de esto, de la aplicación de la ley del levirato, pero además de una manera delicadísima, y por consejo de esta buena suegra, que se quería muchísimo
la suegra y la nuera, Noemí con La nuera Ruth. ya llegaremos a ellos, si Dios Muy quiere, bonito, también. el libro. Pues ahí se ve perfectamente esto de la ley del levirato. Sin duda que esta ley ya vigente anteriormente, según se desprende de la razón que tuvo Tamar, nuera de Judá, para hacerse pasar por prostituta y engañar al suegro y engendrar en favor del fallecido hijo de Judá, que murió antes de tener hijos, la razón no fue otra que el no haberse cumplido en casa de Judá la ley del levirato a tenor de lo que dice el Génesis. Judá dijo a Onán: cásate con la mujer de tu hermano y cumple como manda la ley del levirato. O sea, señal de que esta ley ya existía. Sin embargo, también conocemos que Onán no quiso tener descendencia con ella, pues como dice el libro de Génesis a continuación, sabía que aquella descendencia no sería suya. Y razón de la ley que vamos a ver ahora. Por cierto, entre paréntesis, eso es, este pasaje de Onán del Génesis es lo que ha dado origen al vocablo de onanismo, que es en las relaciones sexuales impedir que se produzca la eyaculación en la vagina. Eso es el onanismo, que procede de aquí, de Onán. Todos los días aprendemos alguna cosilla. Dice la ley que cuando dos hermanos vivían juntos y uno de ellos muera antes de tener hijos, la esposa no se casará con un extraño. Bueno, mejor lo leemos. 25:6. Cuando dos hermanos habitan uno junto al otro y uno de los dos muere sin dejar hijos, la mujer del muerto no se casará fuera con un extraño. Su cuñado irá a ella y la tomará por mujer, y el primogénito que de ella tenga llevará el nombre del hermano muerto, para que su nombre no desaparezca de Israel. Nos metemos de nuevo al marco histórico, porque si no, no lo entendemos. Suficiente, sí, está bien, hasta ahí. Lo que importaba en aquella organización patriarcal, por tribus, por familias, es que se mantuviera esa estructura. Entonces, ya queda como hijo del muerto, digamos que el hermano ha prestado ese favor, pero pues eso se le conocía la ley del levirato. Y el desprecio a cumplir esta ley estaba muy mal visto, cuando suponía un desprecio al hermano fallecido. Por lo que el cuñado, si se negaba en presencia de los ancianos, se quitaba su sandalia del pie, le escupía y decía: así se hace con el hombre que no edifica la casa de su hermano. Eso lo dice en Deuteronomio, lo he leído yo, pero está ahí un poquito más adelante, en 25:9. El quitarle la sandalia era como renunciar a un derecho, lo que veremos, como he hecho alusión, al simpático pasaje que así ocurre en el libro de Ruth. También se lee en el Salmo 60 una alusión a esta ley del levirato, cuando dice: sobre Edom tiro mi sandalia, como el hecho de renunciar a hacer algo con los edomitas, ¿no? Era una práctica habitual lo de la sandalia. Y en aquellos primitivos era muy frecuente el castigo de la mutilación. El ya repetido más de una vez Código Hammurabi era de aplicación por muchos motivos. En Israel no vemos este castigo más que en una excepción. Si riñendo dos hermanos, la mujer de uno de ellos, 25:12. 25, 12. Le cortará las manos sin piedad. Un poquito antes, lee el 11. El 11. Si mientras riñen dos hombres uno con otro, la mujer del uno interviniendo para librar a su marido de las manos del que le golpea, agarrarse a este por las partes vergonzosas, le cortará las manos sin piedad. No tendrás en su bolso pesa grande y pesa chica. Está claro, ¿no? Parece que extraña coger, pero está así, ¿no? Y esta excepción demuestra la importancia que daban a faltas contra el pudor y respeto a esas partes, como lo que son generadoras y dadoras de vida. Leyendo citas de este tipo, acabamos quitándonos el sombrero.
diciendo, ¿a dónde hemos llegado, Señor? Si por esto, en el Antiguo Testamento se hacía esto, ahora que ocurra esto, y no quiero entrar en detalles, porque todo lo entendéis, ¿no? Pero lo dejamos aquí, porque se nos ha ido el tiempo. Y el próximo día ya, si Dios quiere, terminaremos con la muerte de Moisés y la sucesión con Josué como jefe del pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida. Dejamos a la Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella del cielo, en cuyo rostro se señalan los santos y se convierten los ángeles, haz que nosotros, tus hijos, nos acercamos a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa sabiduría tuya, que no venga por los años, sino que brilla en la verdad. María, sol del cielo, despierta tu la vida donde haya muerte, e ilumina los espíritus en que haya tinieblas, reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concede en nuestras filas la victoria. Somos tan débiles y nuestros enemigos se ensoberbecen con los brazos asados, mas con tu bandera nos sentimos seguros de defenderlo. Él conoce el poder de tu bien y tiene la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella